Pues comenzamos oficialmente el encuentro, pero se oye. ¿Cómo hago para que no se oiga así, Adri? ¿Qué hago? Pero yo te oigo bien, Pero no se oye como un eco, así como feo, no todos oyen un eco, ¿no? ¿no? Lo estás haciendo perfecto. Ok. Es una primera vez maravillosa. Ay, te amo. No, pero sí se oye eco, ¿verdad? Levante la mano quien oye un eco. No se oye. Solo yo lo oigo. Ay, qué buenísimo, me encanta. No, dice Laura que sí se oye eco. Sí, es que yo oigo un eco raroso. Sí, se oye poquito. Bueno, pues vamos a darle. Bueno, déjame explicarte si tienes que en tu computador Ujú. bajar el volumen totalmente. O sea, en tu computador lo pones en mute. Ya, lo puse en mute. Listo. La que oía el eco ya no lo oye, ¿verdad? ¿Ya no oyen eco nadie? Nadie, ¿Seguras? porque esa es la solución. Primer aprendizaje de la noche. Si uno quiere transmitir con dos dispositivos al mismo tiempo, tiene que mutear uno y así no hay eco. Súper, pero sí se oye mi voz, ¿verdad? Sí. Perfecto, se oye tu voz. ¡Ay, qué emoción! Oigan, pues oficialmente bienvenidas, bienvenida, mi amor, para este segundo encuentro ritual. Me emociona mucho estar hoy compartiendo, hoy en pleno 5 Toj, encendiendo el fuego. Acabo de hacer un fuego gigante que ahorita les pasaré una foto por aquí. Y justamente este encuentro tiene ese propósito, ¿no? De que encendamos todos nuestro fuego interno, nuestro fuego interior, porque a veces se nos olvida mantenerlo encendido. Y para mí, tú eres una de esos regalos, esos fuegos encendidos que cada vez que te veo, me enciendo otra vez, me recuerdo quién soy, me recuerdo a dónde voy. Eres de veras ese espacio de encuentro ritual y por eso quiero que estés hoy aquí. Así que pues la presento, yo creo que ya muchas la conocen, Adriana Ordóñez Ortiz. Ella, pues bueno, es una mujer, para mí es una mujer canal, es una mujer que tiene un camino que está dentro de ella, que no está fuera, que ha aprendido a escucharse y a hacer de su historia su propio camino. Tiene una profunda relación con la sabiduría de las hormonas. De ella aprendí que las hormonas son 4 abuelas sabias que viven adentro de nosotras y aprendí a escucharlas. De ella recordé lo que sucede en nuestro cuerpo y por eso hoy me encanta que estés aquí, mi amor, para que nos cuentes. Cuéntanos quién eres, cuál es tu camino, cómo estás hoy. Pues la belleza. Ay, gracias. Yo tomé fotos de tu presentación porque es hermosísimo cómo escribes y cómo hablas y es muy lindo nuestro amor. Soy amiga de Azul, amiga del alma y Azul es mi amiga del alma. Y, y esa es una de mis presentaciones. Para seguir con asuntos técnicos antes de la presentación, en Zoom puedes fijarte a ti y fijarme a mí. Eso ya, Ya está listo, fijado. ya está. Perfecto. Buenísimo. Qué nivel de control, pero estoy soltando el control, se los aseguro. Bueno, soy mamá, creo que igual que Azul, ser mamá es algo que es mi gran escuela y las que somos mamás sabemos que nunca dejamos de aprender siendo mamás. Soy mamá de Rafaela y de Martina y Que se oye eco tuyo, dice mi amor. sí, pero no sé por qué, yo no lo oigo. Y soy colombiana. Eh, Mis ancestras o las ancestras que yo más reconozco en mi cuerpo son indígenas y campesinas, pero obviamente como todos nosotros soy también hija del mestizaje y de la colonia, pero creo que estas ancestras indígenas y campesinas me hablan en mi cuerpo, me han dejado una gran herencia y, y mi primera formación, estoy intentando recordar de niña. De niña yo sabía que no me podía quedar quieta y ahí, y el movimiento ha sido como, fue mi primer lugar, ¿no? Y entonces
cuando tenía que elegir en estas cosas absurdas, que uno tiene que elegir qué va a hacer en la vida como si uno no fuera. O sea, yo ya era yo, pero tenía que elegir algo para hacer. Y entonces, en esa elección de la primera vocación, lo que elegí fue la danza y la coreografía. Y entonces, bueno, tengo mi hija mayor, es bailarina, y yo también creo que elegí eso para ella, para que ella pudiera bailar desde el minuto de su concepción, o sea, desde el día uno. Entonces es un ser humano que lleva 24 años más casi 9 meses, ahorita van como 6 meses, 24 años y 6, 7 meses. No, 8 meses. No, sí, 8 meses y tantos días. Cumple el 22 de julio. Años. Quizás si silencias el micrófono de tu teléfono, se resuelve. ¿Ya ahí? A ver. ¿No? ¿Me oyes? A ver. ¿Ya? Sí, dicen que ya. ¿Ahora? ¿Ahora se oye bien? Pero ahora prendí el micrófono de la compu, porque si no, no te oigo. No, no vayas a prenderlos. Ninguno. No prendo ninguno. O sea, pero entonces no te oigo lo que me dices. Ah, silencio. Hola. Apaga. Sí, pon en mute tu compu. Hola. Lo Se logramos. escucha bien Gracias por ahora la sí. paciencia de todas. Y entonces yo creo que a veces uno toma elecciones pensando en sí misma, pero está pensando en sus descendientes. Desde esta cosa del hilo que somos, ¿no? Somos un hilo de vidas y muertes a través de los siglos de la historia humana, a través de los siglos de la historia mamífera, a través de los siglos de la historia biológica y a través de la tierra. Entonces, en este hilo, mi primera elección, yo creo que no era por mí, sino por ella, que es la danza, es así, es mi diosa de la danza. Y, pero eso me dio casa, me dio hogar, me dio potencia, me dio fuerza. Y como era colombiana, como soy colombiana y como vivía en ese entonces en Colombia, me dediqué a la educación. Y entonces en mi primera vida, dentro de esta vida, trabajé con niñas, niños, hice danza integrativa hace 20 años. Danza integrativa es bailar con personas sordas, ciegas, sin piernas, sin brazos, con distintas condiciones de aprendizaje cognitivo, de todas las edades, con todas las constituciones. En mis primeras obras de danza había una niña protagonista con una obesidad bastante seria y era hacia un solo sobre una ballena muriéndose. Era una reinterpretación de la muerte del cisne con la música de la muerte del cisne y era una ballena muriéndose en una mancha de petróleo. Entonces, bueno, esa podía crear, ¿no? Podía crear y tuve una escuela que fue la primera escuela de educación en danza y en movimiento somático en Colombia durante 21 años. Pero en el 2009 llegué a México y llegué en una crisis, en esa crisis de la primera vuelta de Saturno, donde uno dice, ¿quién es? También soy hija y soy formada y soy educada por mis traumas. Creo que mi trauma también es mi segundo maestro, o sea, mis hijas son mis primeros, la maternidad y mi trauma, o sea, todo lo que soy lo soy gracias a mis heridas, porque mis heridas me han ido ordenando. Y esto de ser hija del movimiento, de que el movimiento fue mi casa y mi hogar y mi escuela, fue porque viví una inmovilización. Al año estuve inmovilizada, no tenemos claro, yo y todas mis partes, y entre 6 meses y un año. Y yo creo que esa inmovilización me hizo tener esta fuerza de necesito moverme. Y entonces esta conexión somática, que yo decía, es que yo nací somática, pues no, me hice somática a punto de tener que conocer
la cárcel del no movimiento. Y eso me hizo no poder dejar de sentir mi cuerpo y necesitar habitar mi cuerpo, que ese es el hilo conductor de toda mi historia. Ese es el hilo, el cuerpo es mi telar, pues como el de todas nosotras. Pero bueno, sí, como el de todas nosotras, porque todo lo que nos sucede a todos nos sucede en el cuerpo. Y en el 2009 llegué a México en esta crisis de quién soy, en una crisis muy bonita, porque tenía la vida que yo soñaba. O sea, mi adolescente había soñado la vida que yo tenía. Y yo era una mujer madre absolutamente triste y en burnout por la vida que yo había soñado. Había construido el sueño de certificándome a mí misma. Y entonces tenía que ser valiente y abandonarlo todo. Y para encontrarme a mí. Y así llegué a México certificada, muy triste, como en una depresión no diagnosticada, en un burnout no diagnosticado. En ese entonces no se hablaba de burnout ni se hablaba de cansancio adrenal. Y llegué a una escuela, dije, lo que tengo es una crisis de educación. Llevo trabajando 10 años todos los días y me he cansado de dar. Ese era mi entendimiento en ese momento. Entonces, lo que necesito es recibir. Y me vine a hacer una especialización en coreografía. Y ahí me encontré tuve ahí la diosa, es que la diosa siempre escribe derecho en renglones torcidos. O sea, ahí la diosa me mandó al lugar más vanguardista, donde yo era moderna. O sea, yo hasta ese momento era moderna, es decir, mi danza era moderna, mi creación era representativa, yo estaba haciendo una danza como muy fácilmente entendida, unas coreografías políticas, como todavía como en los 70s o 80s estaba mi danza, pero esto ya era principios del siglo XXI y llegué a tener maestras de 70, 80 años, 60 años, 50 años, 40 años, 30 años, que eran posmodernas, que les valía madres la representación, la linealidad y que estaban interesadísimas en el cuerpo vivo, en la experiencia del cuerpo vivo. Y claro, no se imaginan el guarapazo. Eso, guarapazo es un golpe así, caí de panzazo, de cara, ¿cómo es esto, no? Pero se abrió la primera formación de somática en México y en ese momento era como de las primeras en América Latina. En Argentina yo creo que también había Body Mind Centering. En México se abrió la escuela del Body Mind Movement y yo dije, estudio aquí. Y me acuerdo que en la primera clase dije, no, ¿cómo? Yo me metí y me gasté mis ahorros y me voy a gastar todos mis ahorros aprendiendo fisiología cuando yo detestaba la fisiología en mi escuela. O sea, ¿qué hice? Y ahora soy 15 años después educadora de fisiología somática. Es lo que hago todos los días, es lo que estudio todos los días y es lo que como y me he especializado en hormonas, en sabiduría del sistema endocrino. Adri, me gustaría aquí como apuntar y contarle a la gente, ¿no? Porque claro que has estudiado, te has certificado y has tenido toda esta enseñanza, ¿no? Pero hay algo que ya está en ti, hay algo con lo que naciste. Y aquí me gustaría comenzar hablando justamente del nacimiento, ¿no? Y creo que tanto tú como yo nos sentimos un poco guardianas de esa puerta de entrada de la vida. Porque, bueno, dicen en la tradición nativoamericana que cuando nacemos está nuestra orenda, que es nuestra esencia espiritual, en una esquinita esperando para vernos, para mandarnos todos nuestros dones y virtudes para que no olvidemos a qué venimos. Y muchas veces siento que somos las mamás las que somos capaces de ver esa orenda y recordarle a nuestros hijos a qué han venido. A veces, como tú dices, cuando nuestro trauma está tan presente, pues no, estamos como podemos, ¿verdad? Pero me gustaría ahorita llamar justamente ese momento de nacimiento y esa orenda, por eso es este encuentro ritual, para que también esos dones y virtudes que ya vienen contigo, porque sí, has leído mucho, sabes mucho, pero la conexión que tú tienes con el cuerpo, con el movimiento del corazón, con la danza de los pulmones, que yo me acuerdo que yo tomé todos tus cursos además, la danza de los pulmones, la danza, los huesos, ¿no?
toda la danza que está dentro. O sea, tú llevas al contacto con lo real, con lo vivo que está dentro. Yo soy, como vengo de una familia de científicos sociales, doctorados y maestrías y todos así, tengo una pelea total. Cuando me dicen conocimiento y sabiduría nomás es como, digo, no, eso no. Y contigo fue distinto porque tú me enseñaste a que las hormonas eran abuelas sabias que nos podían hablar y que además, cada una, porque ahorita les platicarás tú, pero si cada una, si todos vamos y leemos sobre las hormonas, todos vamos a leer lo que dice el libro, pero si cada quien va a hablar con la abuela que tiene como hormona dentro, va a recibir exactamente lo que esa abuela tiene para usted, ¿no? Entonces, para mí eso es lo revolucionario contigo, que nos abres una ruta de acceso a la sabiduría real de las hormonas con la relación individual que tiene cada ser humano con su propio territorio sagrado, como tú le llamas, que yo también, es chistoso, que es nuestro cuerpo. Entonces a mí me gustaría mucho llamar a eso, ¿no? ¿Cómo llegaste tú? Y cómo, yo me acuerdo, yo soy tu amiga y me sé tus historias, pero me acuerdo cuando pasaban noches que me decías, ay, es que llevo soñando con esta abuela que me habla y me cuenta y me dice, y ¿cómo es también ese conocimiento al que llegamos? No conocimiento, ese camino de sabiduría al que justamente tal vez nuestro trauma y nuestro dolor o nuestros sueños nos invitan a ir hacia adentro para recordar y ser algo que tú eres y que yo honro, que es una fuente fresca de sabiduría. Porque en un libro, todos podemos leer el libro, pero cuando uno es una fuente y se compromete a ser una fuente fresca, cualquiera que llega a uno puede saciar su sed. Y eso es lo que a mí me encanta y por eso quería que estuvieras aquí, porque sé que para todos los que están aquí va a ser conectar con esa fuente fresca que las hormonas tienen para hablar a través de ti. Pero ahí creo que es esto de ser campesina indígena. O sea, ahí creo que son mis ancestras que nunca se desvincularon de la tierra, que nunca se desvincularon de su cuerpo. Y es la poética indígena, porque yo al final, donde me encuentro, ¿no? Cuando escucho a los indígenas latinoamericanos, digo, ah, ya sé de dónde viene mi lenguaje. Mi lenguaje viene de ellos. Lo que ellos dicen es lo que yo no he estudiado, lo que yo no he aprendido y lo que todavía, ¿no? Porque yo me considero investigadora de endocrinología espiritual y de endocrinología somática y eso no existe. y, y sí, eso, o sea, eso lo estoy empezando yo, que es, y es, pero eso es verdad, o sea, eso existe en todos nuestros cuerpos. Lo que pasa es que hemos vivido no sé cuántos siglos de olvido. Entonces, cuando hemos vivido tantos siglos de olvido y de desertificación y de esta separación del relato de lo vivo, o sea, un relato que cuenta moléculas, que cuenta sí, que es cuantitativo y que hace estadísticas de lo vivo, pero que está desconectado de la vida misma y de estos mensajes del cuerpo. Estamos perdiendo realmente la experiencia endocrina. Y yo también lo que siento es que el don, porque digamos, nacemos sabios, ¿no? Nacemos sabiendo de dónde venimos y a qué venimos. Además, nacemos con una de estas 4 sabias, es esta hormona de la memoria del hilo que atraviesa la muerte y el hilo de la misión, porque, a ver, ¿quién de ustedes con su mentalidad de hoy es capaz de decir, yo voy a nacer para vivir en este siglo, ¿no? En el siglo que nos tocó vivir? O sea, ¿quién hace eso? Eso lo teníamos que hacer en un estado de pureza donde teníamos que elegir llegar acá, vivir los retos que estamos viviendo y elegir la familia que nos tocó elegir y ser capaz de construir en medio de tanto olvido la memoria de quién somos, ¿no? Antes de morirnos, porque si no, perdimos una vida esclavizándonos.
pero la escolarización es una educación para el olvido. Es una educación para que te acuerdes de un aprendizaje recientísimo de los últimos 100 años y te olvides de tu esencia y de tu voz del alma. Entonces, y todas vivimos esta escolarización del olvido, ¿no? De los datos, de la memoria inmediata y de la memoria de investigadores y de la historia de los victoriosos, ¿no? De los que ganaron las guerras, de los hombres que ganaron los Nóbeles, de los hombres que hicieron historia en un sistema enfermo. Entonces, acordarnos de la masacre, es tener una memoria de la destrucción de lo vivo y al mismo tiempo sobrevivir la tristeza y sobrevivir el desarraigo, porque si somos de la tierra y si somos de la vida y si somos de nosotras mismas y nacemos en este sistema que nos educa para olvidar, como la memoria, yo lo llamo la memoria de la simbiosis, la memoria de que estamos en relación, como esta memoria puede restaurarse. Entonces, yo no sé cómo, mi postura, una de mis posturas, mi primera postura era que la memoria se podía restaurar cuidando la infancia. Por eso me dediqué a ser maestra de danza de niños y niñas. Después dije, la memoria se puede restaurar cuidando a las madres. Si las madres recuperan su naturaleza salvaje, la humanidad no olvida. Ahora también hago todo esto de educar y de trabajar como dula y un poquitito como partera, pero ahora digo, si la gente recuerda que es un territorio lleno de vida y puede confiar, volver a tener su cuerpo como territorio seguro, la memoria se restaura y el fuego no se apaga, porque vivimos en esta lucha, ¿no? De un montón de información, de educación, de violencias que quieren apagar el fuego esencial, el fuego que es la identidad mutante, pero la esencia única de cada ser humano, el milagro que es cada ser humano y su enseñanza, y nuestras propias adicciones, ¿no? Nuestras propias adicciones al scroll de Instagram, a consumir, ¿no? A consumir cursos, a consumir sustancias, a comer en exceso, a consumir relaciones, a estar en el high, porque es nuestro propio esfuerzo también por olvidar esta realidad fragmentada entre el deber ser y el ser esencial. Entonces, en esto, yo también creo que son las hormonas. Las mujeres tenemos ventaja. Las mujeres tenemos ventaja porque ciclamos, y porque ciclar implica un ritmo entre una fase preovulatoria de estrógenos y de potencia y de inspiración, y una fase de progesterona de aprender a escuchar la herida y a escuchar el descanso y a escuchar la quietud. Entonces, si uno no se medica, no se deja patologizar, no siente que se está volviendo loca, porque la locura es parte de la visión. Como, sí, es parte de la visión. O sea, en comunidades precolonización, el que veía no estaba loco, no era esquizofrénico. El que veía tenía un don. Qué bonito eso que dices, Adri. Me gustaría hablar de esto que es tan importante, ¿no? Primero me gustaría ahorita que nos expliques a todos, ¿no? ¿Qué son las hormonas, ¿no? Para la gente así que está aquí que no sabe, desde tu fuente fresca de sabiduría, ¿por qué es importante mantener un equilibrio hormonal? Y ahorita me queda claro, porque la memoria también se nutre de este equilibrio, de esta danza, ¿no? Entre las hormonas. Y luego entender también esto, a ver, parte de estos encuentros que se llama Mujer Oráculo, Raíz de Vida. Le llamé así porque justamente el poder ver las cosas y nombrarlas ha sido visto como sinónimo de locura.
nombrar lo que no quiere ser nombrado, nombrar la voracidad, que bueno, ahorita vamos a entrar en ese tema que es tan importante, nombrar esta necesidad de llenar este vacío con algo que nos despegue, ¿no? Yo hablaba mucho, estás hablando tú mucho de visiones, y aquí entramos en el tema cúspide. Antes la visión se tiene en el cuerpo, una visión es algo que despierta en el cuerpo y puede ser muy abrumador, pero hay una diferencia entre una visión y una alucinación. Cuando uno está alucinando, uno está en un mundo en el que cree que está conectado, pero está en una alucinación, ¿cierto? Y ahora estamos en un momento en que no tenemos espacio para tener visiones como las que tenían nuestros ancestros, porque queremos estar en alucinaciones, porque nos da miedo las certezas en el cuerpo, nos da miedo cuando sentimos que algo esto es, no, me voy a tomar algo, no. Y bueno, ahorita vamos a entrar en ese tema, pero creo que es muy importante porque de pronto creemos que incluso para tener esa certeza, para encender esa memoria, tenemos que tomar sustancias, plantas, relaciones, checar, como tú dices, Instagram, ¿no? A mí me da mucho, ahora con todo esto de las tendencias, ¿no? De 5 cosas, 5 pasos para saber si eres una mujer conectada. Entonces uno va y dice en la torre, no paso 1, paso 2, no paso 3, ya no soy una mujer conectada. ¿Quién dijo que eso era una mujer conectada? ¿Y cómo que en 5 pasos uno va a saber, verdad? Está difícil. Entonces, ¿qué son las hormonas? Cuéntanos un poquito más y cuéntanos un poquito más sobre esto para que ya entremos en el tema rico, la diferencia entre una visión y una alucinación y este consumo también indiscriminado de sustancias, de redes sociales, de todo que estamos viviendo ahora. Para hablar de hormonas, tengo que hablar de glándulas. Y las glándulas son como ramitas, son como moluscos, son órganos blandos que están en la endocrinología tradicional. Se piensa que a lo largo del eje de la columna vertebral, pero recientemente sabemos que los huesos también son glándulas, los músculos también son glándulas, la grasa también es glándula. ¿Puedes silenciar tu micrófono de Instagram? Estás sin sonido tú. No es el audio, es el micro. Pero ¿cómo se silencia? Arribita está la cámara y el micrófono. Arribita. ¿No lo ves? ¿De dónde? De tu imagen. No. No sale nada. Ya. Perfecto. Ahora ya no hay eco. Y entonces, estas glándulas producen bioquímica. Y esta bioquímica va por la sangre. Estas glándulas, la bioquímica tiene muchas misiones, muchos objetivos. Un objetivo es todas las glándulas que están en la pelvis, que son ovarios, testículos, suprarrenales, porque las suprarrenales están conectadas con riñones, que están conectadas con vejiga, otras glándulas que se llaman la glándula coxígea, la glándula, el cuerpo perineal, nos ayudan a vincularnos con la madre mayor, la madre bondadosa, la madre generosa, que es la tierra. Y estas son glándulas que nos enseñan a esta relación de humanos, nos enseñan humildad, servicio, entrega, ¿no? Como humano viene de humus,
nos enseñan a ser humanas de la tierra, hijas de la tierra. Y a los hombres también. Hablo en femenino porque somos muchas mujeres. Luego están las glándulas. Y entonces estas hormonas producen las hormonas de la sexualidad, del erotismo, del miedo, de la huida y también del cuidado. ¿Cómo me cuido? ¿Cómo cuido? ¿Dónde confío? ¿En quién confío? Y cuándo me relajo y me entrego al gozo. Y cómo recibo y cómo doy. O sea, pura relación con ser hijas del amor de la tierra que nos da toda su abundancia. Luego están las otras glándulas como el páncreas, las glándulas del centro del cuerpo, las glándulas como el páncreas, el corazón, unos cuerpos que todavía la ciencia no reconoce como glándulas, ni siquiera sabe que existen. Yo espero estar viva para que la ciencia los nombre, que los llamamos cuerpo diafragmático y cuerpo torácico. Y nos enseñan de dulzura y de compasión y de autocuidado. Y entonces están generando bioquímica para balancear la dulzura, la compasión, la energía, la capacidad de conectarnos con nuestros hermanos, ¿no? Y de comunicarnos con nuestros hermanos. Esos son las montañas, los ríos, los bosques, los insectos, los perros, los gatos, los jaguares, las personas, todos los hermanos, las rocas, todo lo que es hijo de la tierra. Luego están las glándulas que están más hacia arribita, como en el cuello-pecho, ¿no? El timo, la tiroides, las paratiroideas, los cuerpos carótidos, que nos enseñan autocuidado y cuidan la voz del autocuidado. O sea, son los guardianes, son las glándulas de cuidar del yo, que producen bioquímica para el cuidado del yo. Y aquí la clave, por ejemplo, la clave de la tiroides es saber morirse. Saber morirse. Si uno no se sabe morir, va a tener hipotiroidismo de Hashimoto. ¿Y cómo es saber morirse? Saber morirse es saber dormir, saber descansar, saber tener orgasmos, saber salir del multitasking, saber no creer que uno es su idea de sí misma, sino que uno se transforma y entonces dejar morir, dejar que la niña no viva hasta los 80 años, aprender a escuchar, dejar que el adolescente, dejar este culto a la juventud, superarlo y dejar que se muera y permitir que el cuerpo cambie, que lleguen las arrugas, las canas, los gorditos, la celulitis, las estrías, dejar que la madre de niña pequeña también, de niños pequeños, crezca y pueda tener hijos grandes y cambie su relación con sus hijos y deje de ser la madre que está controlando que no pasen peligros, porque están en camino a ser adultos, ¿no? Es dejar que la mujer fértil también se muera y permitirnos pasar a la menopausia sin creernos tonterías de... Todos estos son muertes simbólicas, pero son muertes y son duelos. Dejar morir a nuestros muertos, o sea, hacer los duelos, llorar nuestros duelos, pero no quedarnos, no alimentar el drama. Esto también es dejarnos morir. Dejar morir a la sumisa, esto es clave para todas las mujeres. Dejar morir a la chismosa, dejar morir a la mujer que habla mal de otras mujeres. O sea, hay montones de comportamientos que hemos aprendido que no son nuestros, que hacen parte de una sociedad enferma, misógina, gordofóbica, gerontofóbica, farmacéutica, farmafia, me inventé una palabra muy bonita, ¿no? Y esto no es lo que somos nosotros, dejar morir, sacar todo aquello que no es esencial. Y esto también implica limitar los venenos, o sea, limitar las relaciones que nos hacen daño, limitar las relaciones que nos alimentan estos relatos que estamos intentando morir. Y esto cuida la tiroides. Y esto también, la tiroides, saber morir es también poner límites en nuestras edades,
la niña no pasa para acá, o sea, la niña no materna, la niña carente no materna, no maternamos para darle a la niña lo que no tuvo, maternamos como una adulta que siente lo que este bebé necesita. No, este bebé soy yo y entonces me fusiono con mi bebé y entonces le doy todo aquello. No, porque tu bebé no necesita lo que tú necesitas, ¿no? Como estos son límites entre nuestras partes internas, son límites entre nuestras edades y también son límites cuando nos ponemos límites adentro, le ponemos límites también a lo que nos hace daño y entendemos que es suficiente, ¿no? Limitamos el azúcar, limitamos las redes sociales, limitamos la cursitis. La cursitis es estudiar, 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 estudiar y nunca dar. Y esto es completamente desequilibrado, aunque estudien conmigo. Claro que sí. No sé, mis cursos son largos, entonces no hay manera de que hagan tantas cosas, ¿no? Porque son procesos largos, lentos y dolorosos. Gracias, María. Y entonces, la tiroides también es guardiana de esta voz, de la voz que no es la voz de otras personas. Yo me acuerdo cuando he dicho cosas que no son mías, ¿no? Digo cosas que le oí a mi abuela o cosas que le oí a mi papá y digo, Ginés, esto no es mi voz, ¿no? Esto no es mi voz, esto no soy yo. Y entonces también este límite entre lo que no soy yo, lo que es aprendido y lo que es construido. Y a medida que vamos creciendo, necesitamos ir construyendo. Esta es la recuperación de la memoria, la recuperación de nuestra propia voz. Y entonces en el cráneo hay 3 glándulas, hay 4 glándulas. Yo creo que en el cráneo todo va a terminar siendo glandular. Yo estoy casi segura que todo va a terminar siendo glandular en el encéfalo, pero la ciencia no llega ahí y yo tampoco le he entrado tanto a sentir como el hipocampo como glándula o la amígdala como glándula, pero yo creo que vamos a ir hacia allá, así como llegamos a los músculos, los huesos, la grasa como glándula, el corazón es glándula. Y aquí está una guardiana que está en el centro del cráneo que se llama la hipófisis y también se llama la pituitaria. Y la pituitaria lo cuida todo. O sea, la pituitaria se relaciona con tu timo, se relaciona con tu tiroides, se relaciona con tu corazón, se relaciona con tus suprarrenales, se relaciona con tus ovarios, se relaciona con tus testículos, se relaciona con tus huesos, se relaciona con tus músculos, se relaciona con tu tejido adiposo, se relaciona con todo tu encéfalo. La pituitaria es así, le dicen la reina, la glándula reina, porque todos los ejes hormonales pasan por ella, pero ella está conectada por un tejido y eso es así como un tejido, así un tejido con el hipotálamo. Y el hipotálamo es glándula también desde mi investigación y ahora la endocrinología actualizada lo nombra también como glándula endocrina. Él crea 2 sustancias maestras, 2 de las tienen 250 millones de años, estas hormonas que son la oxitocina, que es nuestra hormona, la hormona de las mujeres, la hormona la hormona de poder parir, poder amamantar, poder eyacular, poder entregar nuestra creación con confianza al otro, del dar y del entregarnos también. Y la vasopresina, la oxitocina es una hormona muy maternante y la vasopresina es una hormona muy paternante. La vasopresina es esta hormona de hay que ponernos en acción para cuidar a la manada. Es este llamado masculino al cuidado de la compañera recién parida, de los bebés, y en las primeras semanas de posparto, posnacimiento, las 2 se suben, la vasopresina en los hombres y la oxitocina en las mujeres. Y esto se producen en el hipotálamo y entonces la hipófisis la recibe y la manda a todas partes. Hay miles de receptores de vasopresina y de oxitocina. O sea, la vasopresina llega a todo el cerebro, la oxitocina también como neurotransmisor y entonces estas nos cambian nuestra manera de observar el mundo.
Voy a hacer un jueguito con ustedes para que piensen en alguien que quieran muchísimo. Puede ser un gato, puede ser un muerto, una muerta, un perro, un perra, un amigo, una amiga. Y imagínense que lo están abrazando. Y permítanse realmente imaginar. Y ahora vuelvan a mirarme, a mirar azul. Y sientan cómo se siente su cuerpo ahora. Eso es un shot de oxitocina. Sienten cómo respiren, sienten cómo ahora algo chiquito cambió en su manera de percibir el mundo. Y ahora están más blanditas, más blanditos, con más esperanza. Si empezaron esta charla tristes, con menos tristeza. Y entonces, estas son neurotransmisores que van por el sistema nervioso, pero también son hormonas que van en la sangre y que se encargan que podamos amar y que encontremos personas, no solamente animales, donde podamos derretirnos de amor y construir juntos. En la historia de los sapiens, esta especie en vía de extinción que ha extinto a tantas otras especies mamíferas, la vasopresina es clave en la colaboración, en la capacidad de construir juntos. Y para construir juntos necesitamos confiar. Entonces ellas son hermanas y ellas son una de las grandes diferenciadoras de los sexos, del sexo femenino y del sexo masculino, de las hembras y de los machos. Y ninguna de estas se dejan de producir. Ninguna. Son, y siempre la cosa de tener todas estas glándulas que son blanditas como moluscos, que viven, son cuerpos blandos, es que siempre pueden regenerarse. La única manera en que no se regeneren es que no las tengas, ¿no? Si te quitan toda la tiroides, pues ni modo, no puedes mejorar tu tiroides porque no la tienes. Pero si la tienes, no importa en qué situación esté, son antiguas, que te aman y que van a ir buscando la producción endógena. Endógena es, dame un segundito, endógena es, dame más que un segundito, lo que se produce adentro. Y exógeno es lo que viene de afuera. Entonces, exógeno es una hierba en exceso. Exógeno es comer todos los días la misma comida, porque estamos dándole las mismas moléculas a nuestro cuerpo y necesitamos diversidad. Exógeno es la farmacéutica. Exógeno es la contaminación. Exógeno es las sustancias naturales como una hierbita fumada, una hierbita tomada todo el tiempo, que funcionan a veces, ¿no? La endocrinología hoy día se basa en hormonas farmacéuticas para balancear la falta de producción y la falta de salud de nuestras glándulas. Pero nuestras glándulas nos quieren tantísimo, que si recibimos de afuera, ellas no quieren que tengamos una sobreproducción. Entonces ellas van a silenciarse, van a callarse y no van a producir esta bioquímica, esta hormona endógena. Entonces, si yo tomo todos los días melatonina, mi pineal, que no he hablado de la pineal, solamente hablé de la pituitaria y del hipotálamo y me faltaba la pineal, va a dejar de producir melatonina. Y si deja de producir melatonina, también va a dejar de producir serotonina. Entonces, tomar todos los días melatonina va a implicar que yo voy a empezar a tener estreñimiento e inflamación, porque mis niveles internos de serotonina están disminuyendo. Necesito, entonces, si yo tomo de afuera, pensando que afuera es lo natural también, lo natural, que un poquito de lo natural está bien y la diversidad está bien. Consumir
un producto farmacéutico, químico, alimenticio y natural en exceso va a generar un silenciamiento de esta producción endógena. Entonces, la pineal produce dos hormonas. Yo creo que produce un poco de DMT también, pero el DMT, que es otra sustancia, es otra bioquímica, también la producen otras estructuras del cerebro. Las dos sustancias que produce la pineal son la serotonina y la melatonina. La melatonina es la guardiana de los sueños, y lo que vive en los sueños está vivo. Cuando dejamos de soñar con nuestros muertos, y cuando nuestros ancestros, nuestros descendientes dejan de soñar con nuestros ancestros se mueren cuando se olvidan. Mientras los ancestros estén vivos en los sueños y vengan de visita, nos siguen enseñando. Y entramos en el tiempo sin tiempo. Y cuidar nuestra capacidad de soñar, esto es una de las maneras de cuidar esta memoria. A veces perdemos el sueño, y cuando perdemos el soñar, perdemos la memoria. Cuidar la producción endógena es mantener la memoria. Ahora, es muy difícil si uno tiene 26 años entender quién carajos es y a qué vino, porque uno es una chiquitica, uno necesita más tiempo de conocerse a sí misma, de explorarse, más para ir en realidad la memoria de quién es, a qué se vino, y tengo que hacer esto antes de morirme porque ya sé, viene con la menopausia y la andropausia entre los 45 y los 55 años. Entonces no se preocupen si están confundidas, si tienen 7,000 intereses. Para eso la juventud, para tener 7,000 intereses. Intereses del alma, no intereses de la billetera, del reconocimiento, ni intereses de la mamá. A mi mamá le encantaría que yo fuera tal cosa. Al carajo todo lo que no viene de un llamado al corazón. Entonces, esta pineal de noche produce melatonina y de día produce serotonina, que nos da, es un sérum que da, es como una grasita donde nos podemos amortiguar y da serenidad. Entonces, cuando hay buenos niveles de serotonina, tengo miedo, pero no tengo ataques de pánico. Tengo tristeza, pero no tengo depresión. Tengo alegría, pero no estoy eufórica. Tengo rabia, pero no tengo un ataque de ira. Es la moduladora, porque todas las emociones son sanas. El problema es que hay intensidades que nos desbordan y que terminan dañándonos y dañando a quienes amamos. Entonces, ya voy a darle la palabra a Azul, porque creo que ahora es que Azul quiere hablar. Está muy cibernético esto. No, estoy haciendo así de sí. Ay, ya le pegué a esto. Adri, entonces, ahorita me diste un punto que es importante. Por ejemplo, ahora está, obviamente, creo que hay un término que me gustaría cambiar, y es, o recordar todos juntos. Ahora sí, bueno, yo no sé si yo llego o solo yo lo oigo, pero bueno. Esta cuestión de lo natural es solamente lo que está en la naturaleza afuera, cuando lo natural también es lo que tenemos adentro, porque nosotros somos parte de esa tierra. Entonces, recordar y parte de recuperar la memoria toca saber que ir hacia lo natural es tomarnos a nosotros mismos, ¿no? Regresar hacia adentro, que es algo que yo siempre les digo a todos, ¿no? El camino es hacia adentro. Inclusive no es solamente voy a ir a hablar con las plantas, voy a ir a hablar con las montañas, voy a ir afuera a encontrar algo que yo no, que no tengo adentro. Y veo una cosa que tú dijiste que es fundamental. Por ejemplo, ahora mucha gente toma, por ejemplo, no sustancias naturales, CBD para dormir, y dejan de soñar. Hay una gran cantidad de personas que ya no sueñan. Gente que va continuamente, por ejemplo, otra cosa que me gustaría que nos explicaras, las microdosis de psilocibina que están de moda, y todo el mundo, aparte, ahora todo el mundo es, ¿cómo se dice? Guía o acompañante de ceremonias de psilocibina o de hongos, ¿no? Después de hacer 2, 3 ceremonias, todo el mundo va y dice, tomen esto, que yo llevo 6 meses tomándolo y ahora
te lo voy a compartir a ti, ¿no? ¿Qué pasa, no, con esas glándulas? Ok, pero lo dejo de tomar un día. Gente que, por ejemplo, para conectar con sus ancestros necesita consumir cada 15 días o cada mes una ceremonia de ayahuasca porque solo así va a tener visiones. ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa con estas generaciones donde ya hacemos este relajo hormonal, ¿no? Con esta sabiduría que tenemos adentro. ¿Y cómo podemos empezar a cuidar? Adri, hoy me venía algo muy importante. Ay, cómo se me mueve todo adentro. ¿Qué pasa con las madres que han consumido sin parar psilocibina, hongos, cannabis, todo tipo de sustancias naturales para estar en armonía o para tener visiones? Con los nuevos niños que se gestan en esa madre, o sea, ¿qué nos puedes decir al respecto? Porque creo que se habla mucho de esto, pero no hay información real de los efectos que tienen. O sea, no podemos hablar de que porque yo tomé 6 meses microdosis de hongos y me siento contenta, ahora ya se los puedo recomendar a todos, ¿no? ¿Qué nos puedes decir al respecto de eso? Yo creo que en esto, con lo que empezabas, de que somos la naturaleza, somos, y es así, y que es muy difícil el camino endógeno. El camino endógeno es que la manera de cuidar la tierra es dejar de ser extractivistas. Podemos ser extractivistas con hongos, con CBD, podemos ser extractivistas con la lavanda, podemos ser extractivistas también con la ganadería, ¿no? Si consumimos 2 veces al día carne roja, hacemos parte del extractivismo. O sea, necesitamos encontrar el balance interno para apoyar el balance externo, porque sí, porque la solución de la tierra va a ser la que ha tenido 5 veces antes, ¿no? Esta gente tampoco funcionó, hay que matarlos y hay que sacarlos a toditos, ¿no? Y con que un día no haya oxígeno 5 minutos, caemos todos muertos. Sí, como los dinosaurios, o sea, no quedó ni uno. La solución de la tierra es: te amo mucho, gracias. Los dinosaurios también tenían cáncer. O sea, hay cosas del aprendizaje de los dinosaurios también, como el dorsal, como el congelamiento, que está vivo en nosotros. O sea, la experiencia de aprendizaje de todas las extinciones están vivas en nosotros y nuestras experiencias de aprendizaje estarán vivas, pero estamos en un momento donde necesitamos contribuir a que sea posible, la supervivencia nuestra, porque la vida, después de que extingamos todo lo que vamos a seguir extinguiendo, nos vamos a extinguir a nosotros mismos y la Tierra va a reverdecer 250 años después, 500 años después, pero ella tiene 4.500 millones, 4.500 millones de años. Ella no tiene impaciencia y ha hecho esto de volver a iniciar 6 veces ha iniciado. Entonces, ahora sí nosotros las hormonas, las glándulas son sabiduría de millones de años. La oxitocina y la vasopresina se empezaron a crear en esa extinción, ahí empezaron su historia. Las hormonas femeninas, ¿no? Los estrógenos y la progesterona también son hormonas, y la testosterona, que están en otros mamíferos y en otras especies, y también hay flores que producen estas hormonas y alimentos que producen estas hormonas, son de la tierra. Y entonces, cuando nosotros cuidamos nuestro balance endógeno, es decir, que nuestras glándulas de millones de años produzcan las sustancias y produzcan las medicinas que cada una necesitamos, confiar en la sabiduría, perdón por la pasión, confiar en la sabiduría que nuestro cuerpo tiene para que nuestro cuerpo encuentre el balance y dejar de tener esto es falta de mamá, esto es falta de chichi, necesito que otro me dé. No, el tabaco, yo soy adicta, o sea, yo soy adicta, yo me considero, creo que, no me acuerdo, yo soy adicta al tabaco.
yo me considero una persona, sí, por eso no fumo ni medio cigarrillo. Bueno, quizás ya no soy adicta, pero he sido adicta y he sentido esta voracidad y entonces hago todo lo posible para no caer en esto, para no vivir desde ahí. Es esto justo, para que la carencia que tiene hambre en mí no sea la que defina mi vida, ¿no? Yo no actúe desde ahí y pueda atraer otras partes más sabias que puedan cuidar a esa carente y no darle las riendas de la dirección de mis elecciones. Entonces, la cosa es que lo endógeno no es exógeno y lo exógeno, aunque sea natural de Adri, hierbas, perdón que te biológico, diga, es que nos están botánico, diciendo que no se escucha por aunque Instagram. sean hongos, aunque sea ayahuasca, yagé, es exógeno, va a terminar. Adri, es que no se escucha, no sé por qué, pero nos dicen que no se escucha. Perdón. Sí. Ya, perdón. ¿Ya? Ya. Ok, ya vas. Ahora sí me escuchan, ¿verdad? Entonces, decía que lo exógeno no es endógeno. Y lo exógeno es todo aquello que no es producido por nuestras glándulas endocrinas y por nuestro cuerpo, que tiene sabiduría de millones de años y que sabe producir todo esto. Entonces, todo se puede, hay cosas con las que no se puede un poquito, ¿no? Hay sustancias que son súper adictivas, lo ideal es que nadie fume, por ejemplo, ni un poquito. Lo ideal es que nos podamos saltar porque fumar daña enormemente y si uno se fuma un Marlboro, el Marlboro tiene así montones de adictivos. Uno podría saltarse la Coca-Cola, los productos de Nestlé, un montón de sustancias que tienen adictivos y que van a jugar con nuestra respuesta de dopamina. Es decir, nos van a dar un pequeño bienestar y para un cuerpo que quizás no reconoce el bienestar, esos 5 minutos de gozo son una isla, son un oasis. Y entonces se crea una adicción a esos 5 minutos de gozo. Después, ¿qué decía? Creo que ya se escucha en Instagram. Ya se escucha y estoy repitiendo, no se preocupen. Estoy Okay. volviendo a decir lo mismo con otras palabras para que ustedes no se pierdan tanto. Entonces, la clave, por ejemplo, con las microdosis, la psilocibina todavía no la producimos, o sea, no se ha encontrado que se produzca en el cuerpo, a diferencia del DMT, a diferencia de las hormonas tiroideas, a diferencia del CBD, nuestro cerebro produce CBD1 y CBD2 y tenemos receptores de CBD en un montón de lugares y eso tiene que ver con nuestras propias bioquímicas para el dolor. Entonces, si fumamos mucho, o tomamos mucho cannabis, o tomamos mucho CBD de lo que sea, no importa el THC, o sea, no importa si es de cannabis o de cáñamo, si tomamos exógeno, vamos a disminuir nuestra producción endógena y entonces casi toda la gente que lleva mucho tiempo consumiendo CBD ya no sueña. Y eso significa que como afectó las estructuras que producen el CBD, que también están en el cerebro, está afectando el funcionamiento pineal, porque todas las glándulas, a pesar de que no estén articuladas como los músculos y los huesos, están en conexión. Entonces la pineal está en armonía con la pituitaria y la pituitaria, ya les conté que está en armonía con todo. Entonces uno puede, si uno consume en exceso una sustancia tan simple como mucho frijol y mucha lenteja y mucha soya, va a terminar muy probablemente con un hipotiroidismo de Hashimoto. Un vegetarianismo basado en leguminosas. ¿Y por qué? Porque está consumiendo muchísimos fitoestrógenos. Entonces, sí, y no estamos hablando de marihuana ni de cannabis, o sea, si estamos consumiendo muchísimo CBD, probablemente vamos a terminar con una baja de serotonina y con un problema de estreñimiento y una disbiosis intestinal. O sea, el cuerpo es un todo. Entonces, ¿qué queremos? Lo endógeno. Esto queremos, lo endógeno en el cuidado de lo endógeno, pero esto implica, aquí hay una pregunta en Instagram que quiero contestar, ¿y qué hacemos con las hormonas en la menopausia? Nada, no hacemos nada. No, dejamos que se vayan, porque
las hormonas que se van son la progesterona y los estrógenos. No se van a -0, se van a 0,10, 0,30, 0,50. Claro que, digamos, una mujer con alta progesterona la tenía en 13, en 10 días antes de menstruar, y tener los estrógenos en 3,5 los pudo haber tenido en 350 o en 350 o en 450 o en 3050 en la ovulación. Se siente que se bajan porque cambian muchísimo los niveles, pero la menopausia no es patológica. La menopausia no es una enfermedad, es un proceso natural y no es un proceso de envejecimiento. ¿Quién dijo que a los 40, 45, 50, 55 uno está vieja? O sea, las que estamos en Zoom, levante la mano las que tenemos más de 45 años para que vean la vejez. ¿Cómo se ve? Miren la belleza, miren la belleza. Y bailamos, corremos, jugamos, nos reímos, tenemos orgasmos. O sea, todavía es un proceso de maduración. Y la maduración es eso, es cuando uno sabe quién es, a qué vino, qué tiene que hacer antes de morirse. Y nos quedan, de este periodo de madurez, son más o menos 26 años. De los 50 a los 76, a los 80, 26, 30, de los 45 a los 80 ya envejecemos y ya el ser anciana es estar preparándose para morir, que eso tampoco sucede de un día a la mañana. Uno no amanece diciendo, ya me voy a morir en un mes, no. Eso uno sabe que se va a morir como 4 o 5 años antes y empieza a recibir las enseñanzas espirituales de la muerte para poder morirse en gozo y plenitud. Y es hermoso, pero no vamos a hablar del final de la vida, sino que vamos a hablar de este momento. Entonces, este momento de la transición, en las mujeres bajan los estrógenos y baja la progesterona. Y sube la folícula estimulante y sube la luteinizante, que son las 4 sabias que viven en nosotras, que Azul les hablaba al inicio de esta charla. Entonces, 2 bajan, pero las otras 2 llegan a los niveles más altos desde que nacemos, desde la concepción. Son las hormonas de la valentía y de la memoria. Si uno tiene las hormonas de la valentía y de la memoria como el Everest interno, como montañas sagradas, como apus enormes, ¿para qué carajos quiere tener estrógenos altos? Los pinches estrógenos, miren, cada vez que ustedes tuvieron un mal polvo, borrachas en un bar con un desconocido, fueron los estrógenos, no fueron ustedes. Cada vez que ustedes terminaron besándose con un papanatas, fueron los estrógenos, no fueron ustedes. Cada vez que ustedes fueron complacientes, cada vez que uno quiere quedar bien y no es capaz de decir que no, ponerse los tenis y salir huyendo, ahí hay una sobreestrogenización. Los estrógenos están sobrevalorados porque la sumisión femenina depende de los estrógenos. Que las mujeres creemos durante muchos siglos que nuestro deber conyugal es abrir las piernas para que porque el hombre tiene una urgencia eyaculatoria que hay que acompañar. Esto son estrógenos y esto es estupidez. Casi nadie tiene hoy día estrógenos sanos. La endometriosis tiene que ver con estrógenos, los estrógenos altos, los miomas tienen que ver con estrógenos altos, el cáncer de seno, de cervix, de vulva, de útero, de testículos, de próstata, todos estos son estrógenos altos. Cuando los estrógenos se bajan, tenemos menos riesgo de cáncer, porque eso no nos lo dicen y nos quieren chutar estrógenos farmacéuticos. ¿Por qué? Ay, ustedes saben, ¿verdad? Ustedes saben, porque son muy inteligentes. Ustedes saben por qué. Y nosotros tenemos suficiente memoria para decir, puedo vivir con menos estrógenos. Y sí, vamos a pasar una temporada en el fuego ardiente de los bochornos. Algunas mujeres la pasarán 6 meses, otras 1 año. Yo en noviembre cumplo 4 años de estar embochornadísima, sudando y dejando la sábana húmeda. Y ahorita tengo un descanso de bochornos porque me he dedicado a llorar. Y entonces, entre más lloro, menos bochornos tengo. Imagínense esto que acabo de descubrir. Tengo vacaciones de bochornos por días de llanto. Y es muy hermoso esto, es muy hermoso.
Pero así, esto soy yo, como decía Azul también hace un rato. Cada una, si logra sentir la sabiduría de su cuerpo y abrazar la sabiduría de su cuerpo y no querer ser la que ya no es, no querer ser la fértil, no querer ser la fértil que siempre quiere decirle que sí a su novio, a su amante, la que siempre tiene la vulva húmeda. Las vulvas tienen una capacidad extraordinaria de humedecerse cuando son bien estimuladas. Entonces se acaba la vulva húmeda sin estímulo. Entonces la menopausia también adora que los hombres aprendan a ser buenos amantes. Porque no digo las mujeres, porque las mujeres en general son buenas amantes de otras mujeres. La brecha del orgasmo entre parejas lesbianas y entre parejas heterosexuales es enorme. Casi ninguna mujer lesbiana no es multiorgásmica. Eso también es porque tiene una amante experta en el cuerpo hermoso femenino. Y ser valientes, o sea, ser valientes, esto, yo estoy preparando una clase que voy a dar el sábado. Estoy preparando una clase que voy a dar el sábado sobre sabiapausia, a la cual están todas muy invitadas, porque es desde perimenopausia y sabiapausia, y también es para hombres, porque también voy a hablar de los hombres en esta clase. Casi toda la gente extraordinaria hizo lo más extraordinario que hizo en su vida después de los 50 años. Por eso es sabiapausia. Y básicamente porque uno con los años aprende a no hacer todo lo que lo agota y a hacer lo que lo hace feliz. Y entonces tiene hace menos multitasking, hace menos malabarismos, empieza a botar las pelotas. Esto no me interesa, 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 esto me interesa, esto me interesa, esto me interesa, esto me interesa. Y puede crear sus grandes obras, que puede ser una huerta. Todas mis amigas que han cambiado profesión, o en el posparto o en la perimenopausia. Son estos portales de sabiduría. Entonces, a mí, lo que más me preocupa ahorita, me preocupan muchas cosas. Me preocupa muchísimo el uso de melatonina descontrolado. Me preocupa muchísimo melatonina exógena para poder dormir. Eso me angustia. Eso, en determinados momentos, cuando uno tiene un insomnio severo, puede tomarlo. Pero si uno lo toma, si uno duerme con sustancias para dormir, está haciéndose un daño a la pineal enorme y tiene que revertirlo. La primera semana de todos los meses en la escuela, que es Vivencia Ecosomática, tenemos una clase gratuita. Y en la clase de agosto va a ser sobre saber dormir, recuperar rutas para recuperar la melatonina endógena. Entonces, los que tienen problemas para dormir no se la pierden. Me preocupa muchísimo el CBD para regular el sistema nervioso. Esto es como los aceites esenciales, tienen un montón de investigación manipulada y realmente no es tan bueno, y realmente lo que es mejor es que uno aprenda a regularse de manera endógena. Si uno no aprende a regularse de manera endógena, pues se va a crear una adicción, y la adicción va a terminar creando una deficiencia, y la deficiencia va a terminar creando síntomas, y los síntomas van a terminar creando una patología, y la patología va a terminar creando más. Si uno va al médico farmacéutico, ¿cuánta gente está viviendo a los 60 años con pastillitas, con un montón de pastillitas? Y que Adri, no puede. y Dime. nos preguntan aquí, un poco estoy entre los dos, me siento así como reportera de yo no sé qué. ¿Qué efectos tiene el consumo excesivo de ayahuasca, por ejemplo, para conectar el consumo excesivo nuevamente de hongos o de sustancias alucinógenas en nuestras hormonas y en todo este proceso que tú dices? Por ejemplo, en el nivel, por ejemplo, de la salud femenina, de entrar en nuestros ciclos. ¿Qué efectos tiene el estar consumiendo constantemente, cada 15 días, cada mes, ceremonias súper fuertes, ¿no? De ayahuasca, de hongos, de ácidos, de todo esto que está tan de moda?
Hoy leí una frase de alguien que dice: a buen entendedor, poca ceremonia. Y esto tiene que ver con cuando uno no ha perdido la capacidad de entendimiento espiritual. Yo he tomado ayahuasca. He tomado ayahuasca 4 veces y tengo 47 años. La primera vez fue hermoso, 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 hermoso. Aprendí muchísimo. Aprendí sobre lo chiquitita que yo era, lo chiquitita que yo era, lo chiquitita que yo era. Y eso no me dio angustia, me dio libertad y podía defraudar a todo el mundo porque yo era chiquitita y me iba a morir. Eso, qué aprendizaje. Luego tomé 2 veces más en 2 momentos críticos y tomé 2 veces con 2 falsos chamanes y lo que me di cuenta es del consumo, la venta, la irregularidad, el robo de ayahuasca, las mafias y todo el viaje oscuro cuando uno lo hace con con personas que no saben lo que están haciendo, que no tienen ética, porque nadie te puede dar el título de chamán y nadie te puede dar el título de facilitador de ceremonias de hongos. Pero hay una cosa que se llama ética, que es saber que uno está listo. Y esta gente robaba la ayahuasca. Y uno era un ladrón de ayahuasca, indígena, semi-indígena, mestizo. El otro también era un mestizo y tenía como una secta, era una cosa. Y eran unos vendedores del el traje nuevo del emperador. De sanación con atajos, ¿no? Te van a curar de todo. Se vendían como curadores de cáncer. Así te va a curar el cáncer. Y tenían a la gente en una secta espantosa. Y lo que aprendí es, no puedes confiar en cualquier persona. Tienes que aprender a reconocer quién es confiable y quién no. Y luego lo hice con ancianos. Y esa vez también aprendí todo lo que tengo que aprender en esta vida. Podría ahorita volver a tomar ayahuasca porque en ese momento tuve una enseñanza que hace como 5 años he vivido todos los días. O sea, me tardé, esto lo hice hace como 18 años o como 16 años y me tardé 13 años en obedecer y en decir, chulito, 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 chulito. Salí de la ceremonia diciendo, Dios mío, tengo que obedecer. Obedecer era aprender a escuchar, obedecer era dejar de ser heroína, obedecer era ser menos altruista para afuera y cuidarme más a mí, obedecer era aprender a ir más despacio, obedecer era poder estar en silencio y quedarme quieta, obedecer era cultivar más perdón, obedecer era respirar, cuidar mi sistema respiratorio, obedecer era usar mis manos, a usar mis manos porque mis manos eran medicina y tenía que dar mis manos al servicio del amor y de la vida. Pero en este viaje de obedecer y de entender y de aplicar, ahorita digo, ni por nada, o sea, yo ya sé, o sea, no quiero saber más de lo que sé, quiero una vida cada vez más chiquita y más fácil, tal que me vuelvan a dejar tareas de aquí a los 90 años, no quiero, no, yo ya tengo suficientes tareas con las tareas que yo misma he ido descubriendo de mi llamado. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona tiene un maestro o una maestra extraordinaria, una trepadora que sube 20 metros en la selva que se está talando, en la selva que está llena de mafias, en la selva donde viene en avión para que personas que nunca han crecido en estas comunidades guardianas de esta hierba enseñen algo para lo que no nacieron? Ninguna persona que no nació en el territorio ni que permaneció en el territorio cuando yo era niña, nadie podía tomar ayahuasca. La ayahuasca solo lo podían tomar los sacerdotes, los chamanes, los que tenían una estructura energética que podía con esta visión. Y cuando yo crecí, cuando yo tomé porque los ancianos dijeron, los humanitos, los hermanos menores están
están deforestando la tierra, están dañando la tierra, necesitamos que tengan visión. Y esto era para que tomaran una vez en la vida algunos y pudieran ser líderes de su tiempo, no para que cada vez que tuvieran hambre espiritual se fueran a cantar cancioncitas que dicen unas cosas terribles, a cantar cancioncitas y a crear falsas comunidades de, pues, de la extracción de la sabiduría, porque imagínate que recibes una enseñanza de una sabia muy sabia, y a los 15 días quieres volver con ella, y otra vez dame sabiduría, y a los 15 días otra vez dame sabiduría. Pues eres muy mal aprendiz. ¿Qué hace uno con un maestro? Intenta volver a acción la enseñanza. Si te dice que eres codependiente, trabajas en tu codependencia. Si te dijese que estás envenenado, trabajas en tu desenvenenamiento. Si te dice que eres controladora, trabajas en dejar el control. O sea, escuchas y escuchas. No escuchas, te sale por aquí y otra vez tengo hambre de ti, tengo hambre de ti. A buen entendedor, a buen aprendiz, pocas ceremonias. Ahora, un segundo, porque ¿qué pasa cuando tomas tanto de DMT? El DMT se produce endógenamente en 3 circunstancias: naciendo, pariendo y muriendo. Y soñando. ¿Qué pasa si estás tomando constantemente altísimos, llevando tu cuerpo a altísimos niveles de DMT? Tu pineal se va a calcificar. Y entonces tu conexión contigo mismo, con tus sueños, con tus ancestros, con tus guías espirituales, con los otros mundos, se va a cerrar. Lo que más hay son desórdenes de la serotonina. Yo creo que el cuerpo se regenera. Yo durante como 10 años decía, yo no trabajo con adictos, porque no podía trabajar con adictos. A partir de mi nueva vida, porque llevo años estudiando y trabajando con el trauma, trabajo con adictos, y sobre todo trabajo con gente que ha tomado muchísima ayahuasca para intentar reparar pineal. Y nos llevamos, y hay personas que no recibo porque ya perdieron la voluntad. Y perder la voluntad es una enfermedad, es uno de los principios de enfermedad. Perder la voluntad es perder el fuego de tener la voluntad de dejar morir la adicción y de coser el autocuidado y la autonutrición. Entonces, cuando la gente ya perdió la voluntad, yo no voy a trabajar con ellos, porque ¿qué van a hacer conmigo? Devorarme como con la ayahuasca. Adri, preciosa. Me acuerdo esto que tratas, bueno, nos apasiona a las dos, ¿no? Me acuerdo cuando yo fui a la primera vez a probar esta ceremonia de ayahuasca, pues yo estaba en una crisis y estaba todavía en una etapa, pues sí, un portal, pero yo decía, es que yo quiero ir a conocer a más gente como yo, que puede ver, que puede escuchar, que sabe escuchar las montañas, que habla con sus ancestros. Entonces dije, yo voy a ir porque aquí seguramente toda la gente ve, toda la gente escucha, y yo tenía esta idea ilusoria, ¿no? De que iba a llegar aquí a una comunidad de gente que veía y sentía y todo, y sabía hablar con sus ancestros. Y fue muy interesante porque, bueno, me encontré con que no era así, pero sobre todo me encontré en mi propia experiencia. Yo lo hice algunas veces más que tú, yo creo como 5 o 6 veces, bueno. Y me acuerdo que llegó un momento en que me empecé a dar cuenta de esto que tú dices. Mi propia percepción, mi propia canal que yo tenía de conexión con mis ancestros, con mi conexión conmigo, con mis sueños, empezó a sentirse como que se empañaba el vidrio. Y ahí es donde yo dije, voy a perder mis dones, voy a perder mi conexión, pero voy a pasar a ser parte de
esto, ¿no? Como esta comunidad donde todos son parte y todos escuchan y todos son como que siguen a que una planta les diga. Y mi pregunta real es, ¿de veras necesitamos que algo externo nos venga a decir? Porque esa sería mi pregunta. Todos como seres de la tierra, ¿cómo sería si pudiéramos crear una nueva generación donde les enseñemos a los niños y a las niñas a encontrar esa enredadera gigante que sube por nuestros huesos, a encontrar esa enredadera gigante que está en nuestro ADN y que son nuestros ancestros que nos hablan desde la médula espinal que tenemos? Encontrar eso que está en nosotros, ¿no? Volver a esa sabiduría humana que de veras está en peligro de extinción. Y lo que yo digo es, está bien probar todo, está bien probar, pero estamos en un espacio donde se nos está vendiendo y se nos está diciendo que para conectarnos, que para sanarnos, que para ser más espirituales, que para ser más presentes, que para que todo esté mejor, hay que tomar microdosis, hay que tomar ayahuasca, hay que tomar hongos, hay que hacer ceremonias de cacao cada 15 días, ¿no? Porque también lo le decía. Y la cosa no está afuera, está dentro, ¿no? Entonces, pues me encanta este live porque siento que estamos justamente cuidando esto. A ver, también cuidemos nuestros sueños, cuidemos nuestra conexión con los ancestros. No podemos perder nuestra conexión con nuestros abuelos y abuelas. No podemos perder eso y no podemos creer que para hablar con nuestros abuelos o con nuestros padres tenemos que consumir un alucinógeno. ¿Cómo está eso? O para hablar con las plantas o para escuchar el mensaje de las nubes. Eso solo se hace así, nomás, pues. Y yo ahí sí agradezco mucho a mis ancestros mayas, que ahora yo también tengo pruebas fidedignas, pues de que vengo, ¿no? Del lado de mi papá, todo mi linaje sí son de Escocia y de Italia, pero del lado de mi mamá no. Tengo mujeres completamente mayas, descalzas, de corte, de rasgos completamente indígenas. Entonces, todos somos sangres mezcladas, o sea, no hay uno solo que seamos puros ahorita, eso ya no pasa, ¿no? Todos somos mezclados. Llamemos a nuestros ancestros a los huesos y sobre todo, más allá de eso, mi Adri, somos guardianas y guardianes de las nuevas generaciones. Entonces, pues sí tenemos un compromiso importante, ya sea que la Tierra decida que nos quite el oxígeno o que nos extinguimos como dinosaurios, igual vamos a seguir siendo tierra. O sea, no nos vamos a extinguir, eso no es posible. Vamos a dejar de ser humanitos y vamos a hacer pedacitos de tierra y tal vez algunos vamos a hacer una planta y tal vez algunos van a hacer un arbolito, pero de aquí no nos vamos, pues, de aquí somos. Entonces, oye, que ya, déjame ver cuánto tiempo, ya tenemos unos minutos más, ya esto hay que hacer más con nosotros. Y otro recordando, ¿no? Eso que hablaban, la medicina no es algo que se toma, la medicina es la justa medida de lo que cada quien necesita para estar en conexión con su centro y con su equilibrio. Entonces, esa es la medicina. Y tenemos todos nacemos, todas y todos nacemos con homeostasis. La homeostasis es la capacidad inherente que solamente porque estamos vivos viene en nosotros, de que nuestro cuerpo encuentra el balance. A veces lo mejor que podemos hacer es atravesar la enfermedad. Y esto es importantísimo porque yo he aprendido mucho como mamá, por ejemplo, a no medicar la fiebre y a dejarme a mí tener fiebre y a dejar que mis hijas tengan fiebre y observar, ¿no? Observar cuánta fiebre pueden resistir, los 3 días de fiebre, si con los 3 días de fiebre se pasan los síntomas. Yo he llegado un poquito más, yo he llegado a 4 días de fiebre, a 40 grados, pero o sea, con influenza, y luego salí pero poderosísima, ¿no? Pero esto ha sido muy difícil porque cuando yo era niña tenía una amiguita, se murió de septicemia, una infección mal cuidada, y entonces yo tenía pánico de las fiebres, o sea, salir de ese miedo por esta historia de mi amiga, que era una amiga que quería muchísimo, y poder ser una persona que puede aprender y seguir el decálogo de la fiebre y no temerle a las sensaciones incómodas del cuerpo. Esto es clave porque si no logramos abrir comodidad para la incomodidad, vamos a querer medicinas artificiales rápido. El Advil, el CBD, para la espiritualidad, ¿no? Ahora que todos los
maestros han resultado pedófilos y abusadores sexuales y manipuladores sexuales en esta hambre de enseñanza espiritual. Entonces queremos todo el tiempo consumir, pero la enseñanza espiritual está en nosotros. Y la enseñanza espiritual simple es: ¿quién eres tú? ¿A qué viniste? ¿De qué estás hecha? ¿Qué tienes para dar? Y eso solamente escuchando adentro, escuchando el silencio, va a reverberar, a reverdecer. Y esto también es encontrar la propia voz. No es repetir las palabras de nadie, es encontrar la propia voz y es encontrar lenguaje, porque el lenguaje es la representación, no es lenguaje, es una construcción humana, es una representación, pero es nuestra representación propia de nuestra riqueza interna, encontrar nuestra poética, nuestras metáforas, y rescatar, ¿no? Rescatar nuestras palabras, inventarnos nuestras palabras y atravesar las cuevas. Las cuevas duelen, las cuevas son duras, las cuevas son estos momentos de enfermedad, de tristeza, de dolor, de duelo, de muertes, de nuestras etapas de vida. Yo ahorita estoy en esta cueva del climaterio con 3 años y medio de bochornos, y he tenido hasta 80 en el día. O sea, he tenido días que digo, no, ahora sí voy a dedicarme a comer lenteja para que se me suban un poquitico los estrógenos y se me bajen un poquitico los bochornos, ¿no? Y entonces como lenteja y tengo una pausita, y ¿cómo va? y, y, pero no como lenteja para huir de aquí, porque gracias a estos bochornos he podido rendirme en la tristeza y en el llanto, y quizás este fuego quería enseñarme a regresar al agua. Y esto es mi propio camino, ¿no? Nuestros propios síntomas son la sabiduría de nuestro cuerpo que nos quiere enseñar a regresar a nuestra esencia. Entonces, perderle el miedo al cuerpo, perderle miedo a la tristeza, perderle miedo al enojo, perderle miedo a la soledad, perderle el miedo, pero no alimentar el drama, no alimentar la enfermedad, no alimentar el enojo, no alimentar la tristeza, no alimentar la separación, no alimentar el odio. Es distinto perderle el miedo a alimentarlo. Y también esto, ¿no? Es importantísimo recuperar la voluntad. Y sí, somos guardianes de las generaciones que vienen. Cuando crecemos en cuerpos desbalanceados, nos va a tomar mucho tiempo encontrar el balance, porque el cuerpo de nuestra madre es nuestro primer referente de regulación. Cuando tenemos una madre adicta, una madre que todo el tiempo está con DMT exógeno, con cannabis, que no puede hacer las olas del sistema nervioso de manera autocreada, vamos a crecer, ¿no? Como los niños de Ucrania, adictos al alcohol, con un montón de señales fisiológicas de la adicción. Con el cannabis hay falta de crecimiento, pérdida del hipocampo, dificultades de la formación ósea. Ahora lo llamamos neurodivergencias, pero las neurodivergencias se han aumentado a la vez que se aumentan las codependencias a sustancias exógenas. Está completamente vinculado a más venenos entran en nuestro sistema, más neurodivergencias hay. Por eso ahora queremos ser tolerantes con las neurodivergencias. Y es cierto, queremos, pero no queremos olvidar que toda la diversidad que está surgiendo de 100 años de intoxicación de nuestros sistemas endocrinos. Entonces, la evolución, lo que nos toca a nosotros, que es una evolución hacia atrás, regresar a cuidar lo antiguo, es regresar a cuidar lo endógeno para que perviva, así sea en la memoria de la tierra. Adri, pues un enorme gusto. Ahora ya me dan ganas de irme a tu casa ya a tomarme esa sopita que me faltó. Así que ahorita ya nos tenemos que ver pronto, pero me encantaría que les dijeras a las personas que están aquí, a los que van a ver esto, dónde te pueden encontrar. Digo, yo lo voy a poner en la descripción del video, pero cuéntanos, tienes un curso interesantísimo este sábado, cuéntanos un poquito de eso. ¿A qué quieres invitar a la gente?
tengo un curso divino este sábado para personas de cualquier edad sobre perimenopausia, climaterio, menopausia y andropausia. Y esto estaría lindo que estuvieran. Está la escuela, que es la escuela que he creado, que se llama Vivenciacosomática. Y la página es esta, que ven www.vivenciacosomática.com. Y tenemos una plataforma educativa que entran a la página y se van a la plataforma. Suscríbanse a la plataforma. Si se suscriben a la plataforma, pueden tener acceso a una clase gratuita. Y tenemos para todos los precios, para todos los costos. Si están interesados en sabiduría hormonal, tenemos durante julio, agosto y septiembre la membresía que uno paga cualquiera de estos meses y tiene acceso a todo un año de información sobre sabiduría hormonal y cómo cuidarla y cómo regenerarla, pero el año que viene la membresía va a ser de sistema nervioso y trauma, y entonces siguen con el costo de este año, o sea, siguen en la membresía con descuento. Y si se van ahorita a Instagram, hay un sorteo que voy a hacer en unos minutos porque estoy regalando 3 lugares en Sabia Pausia, porque es súper importante que cada uno también no solo haga la revolución endógena, la evolución endógena, esta es vainilla, que es mi guardiana, y la evolución endógena, sino que haga este trabajo donde deje de ser gordofóbica, gerantofóbica, que es detestar el envejecimiento, y consigo misma, ¿no? O sea, consigo misma, a quién no queremos que se engorde, quién nos parece fea cuando nos subimos 5 kilos, nosotras mismas, y somos divinas siempre, somos mujeres vivas, hermosas, animales humanas, con grasa que nos cuida, que nos cura, que nos arrulla, que produce hormonas. Y cuando tenemos problemas con la maduración, también estamos rechazando la belleza, ¿no? La belleza de nuestras arrugas, nuestras canas. Yo estoy aquí muy orgullosa de mis canas. Y esto también es una evolución que tenemos que hacer. Entonces, vénganse a la escuela, a lo gratis, a lo de bajo costo, a lo de alto costo, pero quizás cuidar lo endógeno y es la invitación que quiero dejar, es empezar a relacionarse con las propias emociones, porque las hormonas hablan a partir de nuestras emociones y hablan a partir del estado interior. Entonces, observar el estado interior, el estado en el silencio, el ruido, la velocidad que se repite en mí, que siempre pienso, el pensamiento ruidoso que hace, cómo respiro, cómo está la humedad, cómo está la piel, cómo está la esperanza, qué tanto puedo abrazar la tristeza, qué tanto huyo de mi incomodidad. Y eso de sentirnos en presente y rastrear nuestras hormonas, lo llamamos encuerpamiento. Estar en nuestro cuerpo. Esta es lo que quiero dejarles hoy, más que vengan a comprar algo, que puedan estar en su cuerpo, tiene millones de años y es su templo, es su camino espiritual, es como decía Azul hace un ratito, amo tu lenguaje, mi amor, amo tu poética. Esta trepadora, esta enredadera, somos nosotras. Y no necesitamos seguir consumiendo las hermanas hierbas, las hermanas enredaderas, los hermanos hongos, porque nosotros somos micelio. Somos micelios, somos botánica, somos reptiles, somos mamíferos y somos humanas. Y en nosotros está la espiritualidad de la tierra y la espiritualidad de la carne. Y no es afuera. Y esto es la evolución que toca. Y además, esto va a hacer que vivamos más tiempo y que podamos llegar a ancianas sabias. Y yo no sé ustedes, pero yo sí quiero llegar a ser anciana sabia y tener memoria y poder seguir cuidando a los que vienen y metiéndome en los sueños y quedarme 100 años después de mi muerte en los sueños de los niños que nacieron cuando yo era vieja
Y esto genera un hilo de sabiduría espiritual a través del tiempo. Y no es ya inmediato, yo ahora, no. Somos nosotros como especie. Individualmente moriremos, pero como especie podemos recordar. Y recordar no es soy yo, es en la historia humana. La memoria es nuestra, no es individual. Dicen los abuelos en Guate que el tiempo no pasa, sino que somos nosotros los que pasamos a través del abuelo tiempo. Y siempre digo yo que lo que sucede muchas veces es que estamos detenidos en el tiempo porque la memoria desapareció. Y ahorita que lo decía, siento que tal vez es hasta que la memoria regresa y que nosotros podemos regresar a nuestro cuerpo, que volvemos a caminar mientras estamos detenidos. Y el tiempo está esperando a que volvamos a caminar a través de él. Así que muchas gracias, Adri, preciosa. Muchas gracias a todas las que se conectaron por aquí, por Instagram, por Facebook. Hoy sí estábamos así como ¡boom! en las redes. Ni sentí el tiempo. Esto va a quedar en mi canal de YouTube, en Instagram, en Facebook, para que lo puedan ver millones de mujeres y hombres más, para que recordemos juntos y que nos volvamos eso, ¿no? Memoria. Me gustó eso. Volvámonos memoria, no solo la recuperemos, seamos parte de esa memoria. Yo de las cosas que más disfruto y que más recibí de mis ancestras, de mi abuela, de mi abuelo paternos, pues es que somos soñadores despiertos. Todos mis hijos saben soñar. Yo aprendí a soñar creo que muy chiquita, como a los 5 años, mi papá me enseñó. Y luego entendí, luego cuando fui, leí los libros de Carlos Castañeda, que hay el arte de soñar. Y yo decía, pero pues eso es normal, todos lo hacemos, ¿no? Es que volvamos a recuperar esas capacidades humanas. Todos podemos viajar y visitarnos en sueños. Eso lo podemos hacer todos. No necesitamos de nada más. Así que regrese la memoria. Te amo. Besos a Martina, besos a, ¿cómo se llama ella? Ahí está, mira. No, tu gatita. ¿Cómo se llama? Vainilla. Vainilla. Ahí está, con los ojos así. Por aquí estaba Merlín. Y gracias a todas las que se conectaron, porque sí fueron puras mujeres. Gracias a todos los que se conectaron en Instagram. Y te amo, te amo, te amo, te amo. Que viva la memoria viva. ¡Mua! Gracias. Y el Feliz fuego de la noche. pineal endógena. Muchos Eso. besos. Feliz noche, chicas. Hasta Feliz Muchas noche. luego. gracias. Bye. Muchos besos. Bye. Bye. Gracias, bye bye. Gracias. Mm.